Bienvenidos a una entrega más de Retro G-Box. Hoy es Viernes Retro. En la parte anterior vimos cómo Rare nació de una división de Ashby Computers and Graphics y que se convertiría en un desarrollador con millones de ventas y una reputación que hizo temblar incluso a Shigeru Miyamoto a finales del ciclo de vida del Super Nintendo. Pero su historia con la gran N no termina ahí. 1996 marcó la llegada de la nueva consola de la compañía, con la cual habían saltado una generación, directo de los 16 bits a los 64, y la llamarían de la manera más obvia posible: Nintendo 64. En cuanto a Rare, habían hecho de Donkey Kong su mascota no oficial, pero estaban por demostrar que aún podían hacer cosas revolucionarias en la industria. De hecho, podríamos decir que apenas estaban empezando. Con el nuevo sistema de Nintendo en el mercado, entregaron la versión de casa de Killer Instinct 2, a la cual llamaron Killer Instinct Gold, lanzado el 25 de noviembre de 1996. El juego mostraba que el port no podía haber sido hecho 100% fiel a lo que se veía en los gabinetes, pero para compensarlo agregaron nuevos modos, además de niveles con efectos tridimensionales. Desgraciadamente este título no pudo replicar el éxito de su antecesor en el Super Nintendo, que a pesar de tampoco ser una copia fiel del arcade, había sido un éxito de ventas, por lo cual fue el último juego que se vio de esta franquicia por muchos años. El primer título original, es decir, no un port o una continuación de otra franquicia, para el Nintendo 64 fue Blast Corps, publicado en marzo de 1997, un juego desarrollado por 4 personas recién graduados, bajo la supervisión de Chris Stamper, donde el jugador tenía que destruir edificios para liberar el paso de un portador de misiles nucleares. El juego tenía controles complejos de dominar, sin embargo, no fue motivo para evitar su excelente recepción. Fue aclamado por tomar riesgos, y además tuvo la segunda calificación más alta en Metacritic durante todo 1997 para los títulos de Nintendo 64. Debido a su gameplay único, el juego fue un éxito, pero solamente entre los críticos, ya que esta recepción no se tradujo a ventas, las cuales llegaron a 710,000 unidades, principalmente debido a que su fecha de lanzamiento fue después de las fiestas de diciembre y no tuvo la publicidad suficiente. Pero ese no sería el único juego de la compañía que sería aclamado ese año. Dentro de las oficinas de Rare se trabajaba en un juego de una película que había salido 2 años antes, que marcaba el regreso de James Bond. GoldenEye. Nintendo había adquirido los derechos de la película para crear un videojuego, movimiento que sorprendió a muchos debido al perfil de Nintendo en cuanto a juegos que atrajeran audiencias adultas. Una vez que se hicieron con la licencia, decidieron pasársela a su asociado favorito, y dentro de Rare, Martin Hollis, un programador de los juegos de Killer Instinct, pidió el proyecto. Los juegos de películas eran malos, de hecho creo que aún siguen siendo malos, y Rare no quería hacer lo mismo. GoldenEye 007 fue el primer juego donde Hollis fue director y productor, y otras 8 personas estaban en el proyecto, de las cuales era su primera vez desarrollando un videojuego. Debido a que no querían sacar un producto malo, el juego tuvo un tiempo de desarrollo extendido, razón por la cual salió años después del estreno de la película y pocos meses antes de que la siguiente película de la serie se estrenara en las salas. En su inicio, GoldenEye iba a ser un juego para el Super Nintendo de side-scrolling, pero con el Nintendo 64 a punto de ser lanzado, decidieron cambiar el enfoque y hacerlo un juego de disparos en 3D. Pensaban hacerlo como Virtua Cop, un juego on rails, donde el jugador es guiado a través de los niveles, pero en algún punto del desarrollo decidieron cambiarlo para permitir al jugador moverse libremente en los niveles. Sin embargo, el juego tomaría cosas prestadas de Virtua Cop, como recargar armas, cosa que no se había aplicado en ningún otro juego que no fuera on rails. De hecho, en un punto quisieron hacerlo de manera tal que el jugador tuviera que retirar el Rumble Pack y volverlo a colocar en el control para recargar, cosa que dejaron a un lado por petición de Nintendo. También usaron animaciones dependiendo de dónde se le dispara al enemigo. Si le disparas en un brazo reacciona diferente a que si le disparas en una pierna, penalizaciones por matar inocentes y un sistema para apuntar, el cual se activa al presionar el botón R en el control del Nintendo 64. El equipo visitó el rodaje de la película para tomar fotos de las locaciones, ya que tenían la intención de hacer réplicas de estos sets para el juego. GoldenEye introduciría muchísimos aspectos nuevos a los juegos de disparos de primera persona, cosa que muchos pensaban imposible en ese entonces, ya que era un área dominada por la PC. El juego recompensaba al jugador por ser silencioso, los disparos a la cabeza hacían más daño y cada parte del cuerpo tendría su nivel de daño.
cosa que no se había aplicado en ningún otro videojuego del género. Si el jugador fallaba y seguía disparando, esto alertaba a más enemigos, subiendo la dificultad de los niveles, los cuales estaban inspirados en Mario 64, ya que tenían varios objetivos, pero también tenían cuartos y caminos que no llevaban a ningún lugar, lo cual los hacía sentir más realistas. En palabras de Hollis, el beneficio de no tener un enfoque determinado hizo que los niveles tuvieran una sensación realista y no lineal. Hay cuartos que no tienen ninguna relevancia y además existen diferentes rutas en cada nivel. El equipo aprovechó la palanca análoga del control de Nintendo 64 para mejorar la capacidad de apuntar de los jugadores, replicando de cierta manera el mouse en una PC. Después de más de 2 años de desarrollo, el juego estaba listo para ser lanzado al público, pero justo antes de eso se agregó un nuevo modo, multiplayer de 4 jugadores. Se pretendía que el jugador pudiera tener combates con sus amigos utilizando los pasados James Bond, pero debido a las limitaciones de la licencia solo se pudo usar a Pierce Brosnan, cosa que solucionaron agregando personajes desbloqueables de la película así como las armas y otros niveles. Todo esto fue hecho en su mayoría por Steve Ellis, que en palabras de David Doak, se sentó en un cuarto con todo el código escrito para el juego y convirtió GoldenEye en un juego multijugador. El juego fue lanzado en agosto 25 de 1997 y fue críticamente aclamado, pero comercialmente tuvo una recepción pobre. Al inicio, ya que a diferencia de otros juegos, las ventas fueron creciendo con los meses, cosa que no es normal en ningún videojuego, y que sorprendió a todos. El motivo principal de esto fue la adición de último momento, el multiplayer, ya que se hizo una bola de nieve. Cuando alguien lo probaba, le comentaba a sus amigos y se convirtió en uno de los mayores éxitos de Rare. GoldenEye, con un equipo inexperto, redefinió los juegos de disparo de primera persona y el multiplayer del género al mismo tiempo, vendiendo 8 millones de copias, lo cual lo hace el tercer juego más vendido del Nintendo 64, justo detrás de Super Mario 64 y Mario Kart 64. Está incluso sobre Ocarina of Time. El hecho de que Chris y Tim Stamper le dieran tiempo necesario al equipo para terminar un juego con el que estuvieran satisfechos mostró que vale la pena esperar y entregar algo bien hecho. GoldenEye 007 sería premiado en varias ocasiones, no solo como mejor juego, sino como un logro de la ingeniería de software por la Academia de Artes y Ciencias Interactivas. Después de esto, varios juegos fueron lanzados, entre ellos Diddy Kong Racer, el cual al principio iba a ser un RC Pro-Am, pero bajo el consejo de Shigeru Miyamoto cambiaron a personajes de la franquicia de Donkey Kong. En este juego, que es básicamente un clon de Mario Kart 64, pero que muchos consideran mejor en varios aspectos, también había personajes nuevos, un oso llamado Banjo y una ardilla llamada Conker. Los hermanos Stamper seguían teniendo la misma manera de trabajar que en sus días de Ultimate Play the Game, exigiendo increíbles jornadas de trabajo y poco descanso, lo cual llevó a que varios miembros de la empresa renunciaran, algunos de los cuales fundaron 8 Wonder, la cual trabajaría para Sony pero que no lanzó ningún título, y esto sería solo el principio de un camino difícil para la compañía. Sobre todo lo que estaba pasando, Rare lanzó un título en el cual estaban trabajando durante los últimos años, inicialmente llamado Dream, Banjo-Kazooie, que fue publicado el 29 de junio de 1998. Durante su desarrollo, el juego sufrió varios cambios. Era la historia de un niño y sus amigos animales. Banjo se introdujo y se vio como una mejor opción para ser protagonista, y Kazooie llegó después, ya que las posibilidades de poner a los dos personajes juntos creaban más opciones en cuanto a gameplay, y decidieron hacerlos un dúo. El título estaba lleno de personalidad, personajes graciosos, niveles coloridos y muy bien diseñados, música increíble y excelentes animaciones. Fue considerado una mejora a lo que Super Mario 64 había entregado, y críticamente aclamado, vendiendo 3.65 millones de unidades, que no estaba nada mal para la época. Un par de años después, la secuela Banjo-Tooie sería lanzada, la cual refinaba las ideas del primer título, haciéndolo el mejor juego de plataforma hasta la fecha. Pero, debido a que no entregaba nada nuevo a diferencia de títulos como Donkey Kong Country o GoldenEye, vendió poco menos del 1,5 millones de copias. Después del éxito de GoldenEye 007 y habiendo terminado Banjo-Kazooie, el equipo de Martin Hollis empezó a trabajar en otro FPS, pero esta vez sería una idea original, no estarían atados a ninguna película, serie, cómic o cualquier cosa. Martin Hollis quería un juego que se enfocara en la iluminación y el uso de sombras, aparte de tener un excelente gameplay. De ahí surgió el nombre, Perfect Dark. 14 meses después de iniciar el proyecto, Hollis renunció dando solamente una razón: estábamos pidiendo más de lo que cualquiera de los dos pudiera dar, refiriéndose a Rare. Hollis iría a trabajar directamente con Nintendo en el desarrollo del Nintendo GameCube. Esto causó un efecto dominó dentro de Rare. David Oak y Steve Ellis, el tipo que prácticamente creó el multiplayer de GoldenEye solo, también renunciaron y crearon Free Radical Design,
lo cual hizo que el juego entrara en la congeladora por un tiempo. Los problemas en Rare seguían creciendo. Pero esto no detuvo la máquina que era la compañía en el momento, y el 11 de octubre de 1999, Jet Force Gemini sería lanzado. El juego era una mezcla de plataforma con mundos amplios, acción y la habilidad de cambiar entre primera y tercera persona. La premisa era rescatar a razas de una invasión alienígena, pero tenía problemas de controles, puntos de guardado y existía mucho backtrack, es decir, tenías que volver a otros puntos anteriores del juego para poder seguir avanzando, lo cual fue considerado como un método para ampliar el tiempo de juego de una manera barata. Algo así como lo que se vio en Yooka-Laylee. Jet Force Gemini vendería un poco más de 1 millón de unidades. Un mes después, el 22 de noviembre de 1999, el primer juego que utilizaba el expansion pack del Nintendo 64 hizo su aparición, y era de la mascota no oficial de Rare, Donkey Kong 64. El expansion pack era necesario para que el juego corriera, ya que se habían encontrado con ciertos problemas en desarrollo y simplemente no podían hacerlo funcionar sin él, por lo cual decidieron incluirlo en la caja del juego, cosa que implicó gastos financieros para Rare. Pero la razón principal por la que no podían hacerlo funcionar sin estos 4 megabytes extras de memoria era el contenido dentro del juego. Donkey Kong 64 no tenía miedo a mostrar la influencia que Banjo-Kazooie había tenido durante su desarrollo, pero era mucho más grande, había más de todo. Las ventas fueron buenas, logrando más de 5 millones de copias vendidas. Después de esto, Perfect Dark por fin sería lanzado, quitando la premisa principal de Hollis, que se enfocaba en la iluminación, y haciéndolo un poco más como GoldenEye 007. El juego tenía un nivel de personalización grande, una historia inusual pero interesante, y vendió 2 millones de copias, que no estaba mal, pero fue una recepción diferente a la que se esperaba debido a la expectativa, publicidad y el renombre que había dejado el título de James Bond. A pesar de sus ventas, internamente era visto como un fracaso para la empresa, la cual, después de terminar el desarrollo de este juego, vio como otra gran cantidad de empleados dejó sus filas. El 5 de marzo salió otro juego de plataformas, de una ardilla, la cual había hecho su primera aparición en Diddy Kong Racing, Conker. Pero este juego era diferente a lo que Rare había hecho. Tenía una historia irreverente, estaba llena de referencias sexuales y malas palabras. Algo así como nuestros livestreams. Se alejaba de lo que Nintendo solía ofrecer a sus fans. I am the great mighty Pooh, and I'm going to throw my shit at you. Conker's Bad Fur Day era un juego destinado para adultos, y debido a su naturaleza, Nintendo no le dio publicidad, no lo mencionaba como otros títulos, y a pesar de sus buenas críticas por mecánicas, estaba destinado a fallar, sumado a que salió al final del ciclo de vida del Nintendo 64. A pesar de que los críticos le dieron un 92 a este juego en Metacritic, lo alabaron por sus gráficos, los cuales muchos consideraron los mejores del sistema, que tenía las mejores animaciones y capacidades gráficas que hacían ver mal a otros juegos de la consola. A pesar de todo eso, vendería la miserable cantidad de 55,000 unidades en el mes de lanzamiento, con un total de 770,000 copias vendidas, y marcaría el cierre de desarrollo para Nintendo 64 por parte de Rare. Pero ese juego no iba a ser el último, ya que estaban trabajando en un título nuevo, una idea llamada Dinosaur Planet, la cual cayó en manos de Shigeru Miyamoto y vio el potencial para estampar el nombre de una de sus franquicias de la cual no tenía un juego listo, y le daría más tiempo para preparar otro juego. Y así es como la idea de un juego lleno de dinosaurios explorado por un personaje nuevo se convirtió en un juego de dinosaurios explorado por los personajes de Star Fox. Star Fox Adventures, a pesar de ser completamente diferente a los demás juegos de la saga, tuvo una buena recepción, aunque los críticos dijeron que si estabas buscando algo como Star Fox, ese no era el lugar, lo cual no evitó que se convirtiera en el juego que más rápido se estaba vendiendo de la consola en su lanzamiento, terminando con un total de 1.87 millones de unidades. Star Fox Adventures sería el último juego para consola casera que Rare desarrollaría para Nintendo. Debido al aumento de costos de desarrollo y la intención de Rare de llegar a una audiencia más madura, los hermanos Stamper buscaron una mayor inversión por parte de Nintendo, el cual poseía aún 49% de las acciones de la empresa. Existe un rumor de que Tim se acercó a Hiroshi Yamauchi para venderle el estudio por cierta cantidad, a lo cual Yamauchi respondió con una cantidad mucho más pequeña. Si esto seguía así, Rare llegaría al punto de no poder sustentar sus desarrollos, así que empezó a buscar otros compradores. Entre ellos estaba Activision y el chico nuevo de la guerra de las consolas, Microsoft. De estos dos fue Microsoft el que se quedó con Rare, pero inicialmente no iba a ser así. El mejor contrato para Rare estaba del lado de Activision,
principalmente porque esto les iba a permitir publicar para múltiples plataformas, cosa que hasta el momento nunca habían hecho. En sus inicios estaban casados con el ZX Spectrum y luego con Nintendo. Extrañamente, el trato nunca se cerró, las razones nunca se hicieron públicas. En este punto, Nintendo y Microsoft tenían la oportunidad de comprar a Rare por la misma cantidad, pero como pudimos ver, Nintendo no tenía interés en invertir en la compañía. Y Microsoft, siendo una de las empresas más grandes del mundo, hizo una oferta ridículamente alta que nadie iba a tratar de mejorar. Y así es como Rare fue comprado por la cantidad de $377 millones. La motivación detrás de esto era debido al potencial de la compañía, que realmente nunca dejó de sacar buenos juegos, con algunos vendiendo menos de lo esperado, pero buenos juegos en general, y querían traer esto a su nueva plataforma, el Xbox. Nintendo se quedaría con los personajes de la franquicia Donkey Kong, pero fuera de eso, todos los demás creados por Rare se irían con ellos a Microsoft. Y aparte cambiarían su nombre de Rareware solamente a Rare de nuevo. Durante esta transición, 30 empleados más dejarían la empresa. El primer juego entregado para el Xbox fue Grabbed by the Ghoulies. En este punto Rare tenía un arma de doble filo en sus manos, su fama, ya que todos esperaban algo innovador, y este juego no lo fue. Fue culpado por mecánicas simples, combate mal diseñado y un Grim Reaper que rompía el juego, ya que de no cumplir los objetivos del nivel, aparecía la parca y acababa contigo de un golpe. El primer juego para Microsoft sería un fracaso vendiendo solamente 140,000 copias, pero Rare quería seguir desarrollando juegos portátiles, así que le vendieron la idea a Microsoft de que deberían publicarlos en la consola portátil más famosa, la cual pertenecía a Nintendo. Para sorpresa de muchos, y creo que Nintendo incluido, Microsoft permitió esos desarrollos, con lo cual llegarían juegos como Saberwolf, Banjo Pilot, It's Mr. Pants, que se convertiría en un tipo de mascota para Rare, Diddy Kong Racing 10, entre otros, a la consola portátil de Nintendo. Pero tenían que seguir el desarrollo para su nuevo dueño. Conker volvería a hacer su aparición en el 2005, con Conker Live and Reloaded, un remake de Conker's Bad Fur Day, pero con multiplayer. Pensaban que estando en una consola que apelaba a audiencias más maduras, que de hecho irónicamente la versión estaba mucho más censurada, Conker podría tener el éxito que no tuvo en el Nintendo 64, y estaban equivocados. Fue otra vez un fracaso vendiendo un total de 710,000 unidades. Con esto Rare había sacado solamente 2 juegos para el Xbox. Había más títulos en las portátiles de Nintendo que en la consola de sus nuevos dueños. Y con el Xbox 360 a punto de ser lanzado, Microsoft dio la tarea de sacar 2 juegos nuevos para el lanzamiento de esta consola. Rare tenía el tiempo contado, así que decidió tomar ideas que habían dejado congeladas durante el periodo del GameCube. Una de ellas era Kameo y la siguiente otro juego de Perfect Dark. Kameo Elements of Power también enseñaba la herencia de Banjo-Kazooie. Fue aclamado por su atención al detalle, sus gráficos y mecánicas. El juego tenía mucha variedad, sobre todo por la capacidad de cambiar de forma para acceder a nuevas zonas en los niveles, pero el juego era muy corto, lo cual se estipula es culpa del poco tiempo de desarrollo. Kameo Elements of Power no vendió. Otro fracaso para Rare con un total de 340,000 copias. El otro juego de lanzamiento que tenía una expectativa enorme era Perfect Dark Zero, el cual no se aleja mucho del original, pero debido al poder del Xbox 360, tenía un estilo gráfico bueno y ahora sí se mantenía fiel a la idea de que la iluminación era importante para la atmósfera del juego. Recibió reseñas positivas y según muchos sería el juego que establecería el estándar para los juegos de disparos de esa generación, y de los primeros en hacer uso del sistema de logros de Xbox. Pero nadie vio venir Call of Duty 2. Activision decidió lanzar su secuela a Call of Duty también en las consolas y aplastó cualquier competencia en el género. Microsoft no había recibido lo que esperaba de su compra, pero Tim Stamper tenía una idea, un juego de sandbox que se enfocaría en jardinería, idea que terminaría siendo Viva Piñata, juego que sería lanzado el 9 de noviembre del 2006. Y en el cual tanto Rare como Microsoft tenían grandes esperanzas, incluso al nivel de hacer un contrato con 4Kids TV para que lanzara una serie de televisión antes del lanzamiento del juego con la intención de incrementar las ventas. De hecho, creo que mucha gente cree que el juego se origina de la serie, y no es así. La serie se hizo para el juego, el cual contó con desarrolladores del equipo de Banjo-Kazooie. Era adictivo y los críticos decían que era el mejor juego de Rare en años, pero sufrió de que meses antes del lanzamiento, Microsoft volcó sus esfuerzos y presupuesto publicitario en un nuevo título de Epic Games, Gears of War, lo cual no le gustó nada a Rare, y que tiempo después James Thomas, un ingeniero y portavoz de la empresa, declararía: Viva Piñata vendería 1.62 millones de copias. No está mal, pero aún no llegaba a los estándares que la compañía había establecido.
Después de esto, el 2 de enero del 2007, Tim y Chris Stamper anunciaron que dejarían Rare después de más de 20 años de haberla fundado. No dieron muchas razones, siguiendo su tradición de silencio ante la prensa, solamente dijeron que perseguirían otros intereses. En el 2008 se lanzarían los avatares de Xbox Live, los cuales se veían como una copia de los Mi, pero con muchísimas más opciones. Era una plataforma más grande y que estuvo a cargo de Rare. También llegó un segundo título de Viva Piñata, Trouble in Paradise, y un nuevo juego de Banjo-Kazooie. Obviamente, este título tuvo una gran expectativa. Banjo-Kazooie Nuts and Bolts terminó siendo otro fracaso para la desarrolladora, ya que era menos plataforma y más construcción de vehículos. A pesar de reseñas positivas, no era lo que los fans del famoso oso estaban buscando. El juego llegó a vender 760,000 unidades. Además, no ayudó que un nuevo juego de Gears of War llegó al mercado y Microsoft volvió a volcar sus esfuerzos en ese juego. En el 2009 se estipulaba que Rare había generado un estimado de $100 millones a Microsoft. Después de haber invertido 377 millones en la compra, decidieron reestructurar el estudio. Microsoft decidió que Rare estaría destinado a los avatares de Xbox Live y a crear títulos para su nueva tecnología, que en aquel entonces era conocida como Project Nathal, que terminaría siendo el Kinect. Muchos vieron esto como la despedida del Rare que conocían, pero la decisión de poner a Rare en este lugar se debía a que, a pesar de las ventas, entregaban productos de calidad. Sin embargo, la plataforma no le daba a Rare las capacidades de desarrollar juegos increíbles. Durante el desarrollo de Kinect Sports, el equipo de Rare se encontró con limitaciones técnicas. Este título se esperaba que fuera el rival de Wii Sports y fue lanzado el 4 de noviembre del 2010. Irónicamente, sería el título con más ventas desde la adquisición de Microsoft, con 3 millones de unidades a mayo del 2011 y un total de 6.19 millones hasta el día de hoy. La segunda parte, Season 2, saldría el 25 de octubre del 2011 y vendería 2.34 millones de unidades. Al parecer, Microsoft había escogido bien el estudio para su nueva tecnología, pero el Kinect jamás despegó como Microsoft esperaba. El 8 de abril del 2014 se publicaría Kinect Sports Rivals para la nueva consola de Microsoft, el Xbox One, y no tuvo el mismo éxito que sus antecesores, vendiendo solamente 610,000 unidades. Debido al poco éxito de esta plataforma, Microsoft anunció el desenfoque a ella, y Rare pudo volver a desarrollar otro tipo de juegos, lo cual trajo de vuelta a Killer Instinct, entregando un juego gratis con paquetes, y que hasta el día de hoy ha sacado 3 temporadas, y las 3 con muy buena recepción. En abril del 2016 se reportó que 6 millones de usuarios estaban jugando el título, 3 años después de su lanzamiento, que además llegaría también a la PC. En el E3 del 2015 se anunció Rare Replay, una colección de 30 juegos de la compañía, la cual no incluía Donkey Kong o GoldenEye debido a licencias, pero eso no evitó que el juego fuera el más preordenado del evento. Y eso es lo que tenemos de Rare hasta el momento. Esta fue la historia de una compañía que, con ambición y una ética de trabajo que puede rayar en lo poco sano, creó una cantidad increíble de juegos. Unos fueron una manera rápida de ganar dinero, principalmente en la época del NES, pero otros mostraron su capacidad para revolucionar la industria durante años y varias generaciones. Se convirtieron en el desarrollador más prestigiado en los años de la ZX Spectrum en Inglaterra. Lograron lo que Nintendo pensó que no se podía con el NES. Luego repitieron eso con el Super Nintendo, donde Nintendo no podía creer que su hardware fuera capaz de entregar esos gráficos. Incluso existe un rumor de que en la presentación de Donkey Kong Country, la gente de Nintendo estaba buscando la computadora que generara esos gráficos, ya que no creían que su sistema lo estuviera haciendo. Redefinieron el género de disparos de primera persona, mejoraron los juegos de plataforma e incluso pusieron a Shigeru Miyamoto nervioso más de una ocasión. Recientemente, algunos antiguos miembros de Rare lanzaron un juego bajo el nombre de Playtonic, el cual es un sucesor espiritual de Banjo-Kazooie, Yooka-Laylee, que tuvo una recepción mezclada ya que revive lo que Banjo-Tooie y Kazooie trajeron, pero no estaba innovando, teniendo la oportunidad de haberlo hecho. Tim y Chris Stamper están involucrados con la compañía de su hijo Tim, Joe Stamper, llamada Fortune Fish, y en una entrevista del 2015, Tim Stamper dijo que estaban trabajando en proyectos dentro del mundo de videojuegos, pero como siempre, no dio detalles. Incluso en un punto dijo que no había entendido por qué Nintendo no adquirió Rare. Pero Rare por sí mismo anunció Sea of Thieves en el E3 del 2015, un juego multiplayer que Microsoft declara que es el mejor juego que Rare ha creado en su historia. Una vez más llegamos al final de nuestro Viernes Retro.
Un viaje supremamente largo esta entrega, pero sabemos que lo estabas esperando con muchas ganas. Bueno, eso es todo por hoy. Un fuerte abrazo y feliz fin de semana. ¡Chao!